que los invitamos a Radio Universidad 891 a través de YouTube, con Bárbara Acevedo. Ella es enfermera del Hospital Garrahan y de la Posta de Salud y Cuidado, y está obviamente en este marco de las 48 horas de reclamo por mejoras salariales. Hola Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá Mauro y Camila te saludamos. No te escuchamos, no sé si estás muteada. Ahí, a ver, Ahora Ahí sí, ahí está, está ahí bien. está. Sí, perfecto. perfecto. Bueno, Bárbara, contanos cuál es el conflicto y el reclamo hoy en el Hospital Garrahan. Bueno, nuestro reclamo, uno de nuestros reclamos centrales es un 100% de aumento salarial en una cuota y que nadie cobre menos que la canasta familiar. A partir de ese reclamo y 5 paros, ganamos 500.000 pesos por única vez. Y en ese momento, en el medio de la medida de fuerza, el gobierno pidió la renuncia de toda la dirección del hospital, quienes renunciaron y ahora hay un recambio de esas autoridades, pero además están amenazando con descuentos y UPCN centralmente amenaza con pérdida de puestos de trabajo si se hacen medidas alocadas y demás. Quieren resolver, o sea, esos 500.000 pesos es parte de los recursos genuinos del hospital, es decir, la facturación de las obras sociales. Eso no tiene como rendición de cuentas públicas, o sea que arbitrariamente ellos pueden dar un monto, venían diciendo que no había plata y después de las medidas de fuerza 500.000 pesos, que es el equivalente a sueldos de los tramos más bajos, por ejemplo, es un monto de dinero muy elevado. Entonces dicen no hay plata y de repente salen con esta suma por única vez como esperando que nos quedemos tranquilos. En este contexto, el viernes nos enteramos del intento de cierre del Hospital Bonaparte. Entonces, la conclusión que sacamos en Asamblea General es el ataque a la salud pública es de conjunto, no van a alargar nada sin que salgamos a luchar ni la unidad de todos los sectores y la situación no tiende a empeorar si no salimos a organizarnos, no a mejorar. Ya nos están faltando insumos, drogas de alto costo para entregar a los pacientes. Hay insumos, hay aparatología, por ejemplo, el aparato que hace nutrición parenteral, que es una alimentación exclusiva de algunos pacientes que tenemos en el hospital, no funciona hace muchísimo tiempo. En muchos aspectos se ve cómo se degrada la calidad de atención por el recorte presupuestario, porque dieron un monto como en las universidades, pero para funcionamiento básico. Las farmacéuticas, el gobierno desreguló los precios de la medicación, los insumos, se está gastando cada vez más en insumos y no alcanza para salarios y para el resto del funcionamiento operativo del hospital. Entonces, bueno, creemos que es una pelea en defensa de la salud pública. Hoy marchamos con el Hospital Bonaparte, con residentes de Cava y Nación y con el Hospital Posadas, entre otros lugares de trabajo, y creemos que hay que seguir en ese camino, ¿no? Hay, Bárbara, un argumento que, bueno, uno lo ve en redes sociales, pero también es a veces lo que plantean desde el gobierno. Esto de decir, bueno, pasó con jubilados, pasa con docentes, ahora pasa con médicos y enfermeros. Bueno, nunca ganaron bien, ¿no? Y ahora se están quejando con este gobierno que tiene 10 meses y que la verdad está tratando de arreglar las cuentas. Digo, vos podés ahí hacer algún tipo de explicación que retrate la situación de los profesionales de la salud en estos meses, cómo se ha deteriorado y por qué no había este tipo de reclamos anteriormente. Mira, en la movilización de hoy éramos casi 4.000 trabajadores de salud de todos los sectores del equipo, mantenimiento, técnicos, profesionales, no profesionales. Bajo ningún concepto todos los que movilizamos hoy votamos a un mismo signo político. Hay votantes de Milei que están decepcionados, también hay votantes del peronismo que están decepcionados por la colaboración con el ajuste y del radicalismo que están decepcionados por haberle facilitado el veto a Milei. Entonces creemos que hay algo que nos diferencia de todas esas especulaciones políticas, es que a nosotros realmente nos interesa sostener el hospital. El hospital tiene tradición en un montón de cosas, en cirugías de alta complejidad, en neuroquirúrgicos, en trasplantes, pero también de lucha. Y hemos enfrentado a todos los gobiernos, porque al ser
al tener una dirección autárquica, todos los gobiernos de turno ponen al director del Garrahan. Entonces, los directivos, por ejemplo, los 4 directivos que renunciaron son del signo político de Milei. El único que no renunció, Pérez, es del gobierno de la ciudad. Y los anteriores consejeros se distribuían según quien estuviese gobernando. En el gobierno de Fernández hubo de Fernández y también tuvimos paros enfrentando la precarización laboral y el recorte. Durante el macrismo enfrentamos el cierre del jardín maternal. Todos los signos políticos pasaron por el Consejo del Garrahan y pasaron por una lucha de los trabajadores en defensa del hospital que quisieron recortar. Entonces, eso me parece que da cuenta primero que no es real, que antes no se peleaba, peleamos en todas las gestiones, pero da cuenta también de un empeoramiento de la situación producto de la precariedad de la que veníamos, ¿no? O sea, el golpe, el impacto es tan fuerte porque ya veníamos de una degradación del salario y de las condiciones laborales. Nosotros peleamos por el salario, pero también por condiciones laborales, porque en el Garrahan se duplica la tasa de suicidios a nivel nacional en el sector de trabajadores. La insalubridad enferma de enfermedades evitables. Hay una alta cantidad de patologías psiquiátricas entre los trabajadores del hospital y esto tiene que ver con que miles de familias se han quedado sin obra social, entonces es muy alto el costo de recibir una familia en el consultorio y vos tener que decirle, no, mirá, no te puedo dar la medicación, o no hay turno, o está saturado, y vos ves que esa familia pagó su último dinero del mes para llegar al hospital en transporte. Entonces, tener esa cotidianidad de atención y sobre nuestros hombros el peso de sostener una salud pública vaciada es insalubre. Entonces, bueno, nosotros estamos peleando por esas condiciones también que vemos y es mucho más profunda. Ningún gobierno nos va a venir a convencer de que se puede deteriorar el presupuesto del Garrahan. Se cuestiona cuánto cobra los trabajadores de salud o que antes protestábamos o no y no se cuestiona cuánto cobra Dorni para decir mentiras del Hospital Bonaparte todos los días o de los jubilados o de los distintos sectores que ataca el gobierno. Por ejemplo, hoy un residente de primer año cobra 725.000 pesos de Nación. Yo, que soy enfermera hace 17 años, cobro 970.000 pesos. Entonces, o sea, pueden cuestionar todo lo que quieran, pero para sostener los hospitales y no tener 2 o 3 trabajos y seguir atendiendo con calidad de atención, necesitamos poder dormir, comer, llegar a fin de mes, disfrutar el tiempo con nuestras familias. Entonces, bajo ningún concepto creemos que ese cuestionamiento puede utilizarse en Twitter, pero en la realidad no conmueve al equipo de salud. Vamos a seguir peleando. ¿Vos crees que hay una intención por parte del gobierno de poder solucionar este conflicto o lo ves absolutamente negado a esto? Yo creo que creyeron que con incluso UPCN también, que UPCN primero salió a amenazar, a decir que se ponían en riesgo los puestos de trabajo y después quiso adjudicarse la conquista de los 500.000 pesos. Yo creo que creyeron que con ese aumento íbamos a dejar de luchar, siendo que es por única vez, no alcanza la canasta familiar, aunque lo consideramos una está muy importante porque creemos que muestra que plata hay. Si de la noche a la mañana pudo salir 500.000 pesos para casi 5.000 trabajadores, bueno, ustedes podrán hacer mejor la cuenta que yo, es un montón de dinero, todo de golpe, que decían que no tenían. Entonces, acá hay una decisión política de invertir el dinero en otras cuestiones o desregular los precios de las obras sociales para que cobren lo que quieran, para que miles de familias se queden sin obra social o suspendan el tratamiento, cuando se podría estar sacando dinero del sector privado o de las farmacéuticas o de todos los sectores que se están enriqueciendo con el RIGI para invertir en salud pública y en educación. Es una decisión política. Entonces, bueno, ahí creemos que se equivocaron. Y creemos que se equivocaron con el ataque al Hospital Bonaparte, creyeron que podían cerrar un hospital. El último hospital que se cerró fue en la dictadura militar. Este gobierno negacionista quiere avanzar sobre derechos conquistados y la comunidad hospitalaria demostró que no. Nosotros estuvimos desde el primer momento de la vigilia, desde el Garrahan ahí, y es impresionante la cantidad de pacientes que apoyan la lucha y que sienten el hospital como propio. Entonces, bueno, creemos que quieren largar alguna cuestión o bajarnos las expectativas, que nos resignemos a que se cierre un hospital, que nos resignemos a cobrar por debajo de la canasta familiar, que nos resignemos y ahí se equivocan.
Entonces creo que creyeron que podían resolver el conflicto, pero bueno, pero no va a suceder si esto es lo que ofrecen. Ahí hay algo que no me queda claro. Estamos hablando con Bárbara Acevedo, enfermera del Hospital Garrahan. Vos hablás de este bono, ¿no? Como se dijo, de los 500.000 pesos, que es algo que no salió de plata del Estado, sino que lo produce el propio hospital vos contaba, ¿no? Cargos con respecto a las obras sociales y demás. Ahora, ese no fue el motivo por lo cual el gobierno nacional desplaza la cúpula del hospital y se termina generando el conflicto, porque lo que te estaba entendiendo es que ese bono era algo que ofreció el gobierno para solucionar el conflicto. Sí, todo hospital público atiende por igual a las personas que tienen o no tienen obra social. En el caso del Garrahan mucho más porque el nivel de complejidad que manejamos a veces ni siquiera se maneja en las obras sociales o en el sector privado en muchas especialidades. Entonces hay un fondo que se llama recursos genuinos, que es lo que se factura por obra social. El bono salió de ahí, de ese fondo. O sea, que es lo que más demuestra que el pedido de renuncia del gobierno a la dirección del hospital es político. Mm. Ellos dicen en el comunicado que piden la renuncia porque los directivos no acataron las premisas del déficit cero. Eso traducido para toda la población es, el Garrahan demostró que lucha y consigue y gana, no dejemos ese mensaje para el resto de los trabajadores que están cobrando por debajo de la canasta familiar. No dejemos el mensaje de que si luchás, ganás. Entonces algún aleccionador tenían que poner diciendo, bueno, no podemos dar este aumento para todos los estatales ni elevar las expectativas de los trabajadores. Es totalmente político porque incluso el Ministerio de Salud está subejecutando el presupuesto. Solamente se usó el 50% del presupuesto del ministerio y estamos llegando a fin de año. Es una decisión política de vaciar la salud pública claramente y dar un mensaje político. Nosotros somos conscientes de que cuando el Garrahan moviliza y para, genera una repercusión en la sociedad porque valora el trabajo que hacemos y la importancia que tiene para un montonazo de familias a nivel nacional. Entonces creo que va por ahí. Se nota, en eso se demuestra que no es económico el problema. Mm. ¿Y ustedes esperan, más allá de que esto que decís con respecto al prestigio del hospital y el apoyo que puede llegar a tener? Bueno, esto es a ver, lo comparo con la situación de las universidades, que también en las últimas encuestas, si querés, era como una de las instituciones que más prestigio o más confianza le generan a la gente. ¿Vos qué se espera ahora por parte del gobierno? Y no sé si en estas últimas horas hubo algo con respecto a esto, pero va a ser un poco difícil atacar a la salud pública o a los médicos o a los docentes, no sé. Se vendrá el que inventan pacientes para tener más presupuesto, no sé. ¿Hay algo ahí que se espera con respecto a una confrontación? ¿O ustedes están en situación de paro y ver cuál es la respuesta finalmente? Mira, a mí me gustó mucho una respuesta que dio una trabajadora del Bonaparte que dijo, si tienen dudas de cuántos pacientes están internados y tienen dudas de cómo se sostiene la calidad de atención a pesar de que anunciaron el cierre, pasen y vean. Hoy el Hospital Bonaparte está funcionando igual, a pesar de que las autoridades dijeron que se cerraba el lunes, y eso es porque un hospital puede funcionar sin directivos, pero no sin los equipos que lo sostenemos todos los días. Es clarísimo. Entonces la calidad de atención se sostuvo a pesar de la decisión política del gobierno de cerrar porque ven la importancia de miles de pacientes que se están recuperando de consumo problemático u otras patologías. Entonces, bueno, creemos que pueden inventar todo lo que quieran, pero hay una decisión. Yo también formo parte de la posta de salud y cuidado que atendemos a los heridos de la represión a partir del protocolo de Bullrich. Ahí hicimos una unidad con sectores de ciencias médicas y estudiantes. Ayer estuve en la Asamblea de Filosofía y Letras, donde se votó la toma de la facultad. Creo que ese es el camino, la unidad de todos los sectores por abajo, no dejar que nos bajen las expectativas, no dejar que nos resignemos a que 56% de pibes estén bajo la línea de pobreza, que cada punto de indigencia son miles de pibes que se van a morir al año. Nosotros nos formamos para defender la salud y la calidad de atención de las niñeces y adolescencias y no nos vamos a resignar a eso. Entonces, bueno, la pelea sigue y es en unidad. Mañana marchamos dentro del paro de 48 horas un sector del hospital y hoy hay asamblea en el Hospital Buenaparte que está terminando de decidir cómo sigue el conflicto.
vamos a seguir juntos, digamos, Lo en esa pelea. último, Bárbara, y que tiene que ver con específicamente el conflicto. ¿Vos tenés compañeros, compañeras que ya en este último tiempo empezaron a tener otro laburo, a que su día realmente tenga muy pocas horas de descanso o incluso de ocio debido a la situación salarial? Y si podés también hacer algún tipo de promedio entre los salarios que hoy hay en el hospital y porque el pedido es mínimo Ujú. de 1.500.000, entiendo, ¿no? Sí, 1.400.000 estaba cuando empezamos los paros. Me parece que ahora la canasta familiar es 1.500.000. En principio el costo de la canasta familiar, que incluso no incluye alquileres. Tenemos compañeras en el hospital que no llegan a pagar el alquiler teniendo 3 trabajos, y eso eso se expresó en la asamblea críticamente. Entonces, bueno, 1.500.000, 1.500.000 acorde a lo que es la canasta familiar, y un aumento del 100%, calculando que perdimos 36% del poder adquisitivo solamente desde que empezó el gobierno de Milei, sin contar que en el medio de la pandemia también, o sea, no llegábamos y estábamos en situación crítica. Entonces, bueno, vamos a continuar con ese reclamo, y no recuerdo que me habías preguntado la otra parte de la pregunta. Esto, bueno, medio, ahí en el medio la contestaste. Si tenés compañeros y compañeras que en este último tiempo han tenido que salir a buscar otro laburo y tienen muchas menos horas de descanso. Sí, la verdad que hay profesionales, mira, el sector de neurocirugía del Garrahan ganó 5 premios en el Congreso Nacional Neuroquirúrgico. O sea, esos profesionales en cualquier lugar del mundo los estarían codiciando para pagarle miles de dólares. Ahora, si se quedan es para defender la salud pública. Y lo que está pasando es que hay residentes que está bajando el cupo de residentes en pediatría. O sea, si la situación sigue así, no vamos a tener profesionales formados para las futuras generaciones. Hay una decisión de defender la salud pública, y también se expresó en el Bonaparte. Una de las trabajadoras sociales dijo: no peleamos por nuestro trabajo, a nosotros nos echan y conseguimos otro. Peleamos por la importancia que tiene nuestro trabajo para las familias que atendemos. Y eso creo que se está sintiendo bastante. Es muy fuerte el sentido de pertenencia con nuestros pacientes, con las familias. Es lo que hacemos todos los días y vemos esa realidad cotidianamente. No es sencillo cerrar los ojos ni deseable para ninguno de nosotros. Mm. Ustedes vieron que ha aumentado la cantidad de pacientes que están asistiendo a los hospitales públicos. Sí, absolutamente, absolutamente. Los sectores están saturados, colapsados. Los servicios de salud mental tienen muy pocos profesionales. Nosotros a veces no encontramos lugar de derivación, incluso en el Garrahan derivamos habitualmente al Bonaparte, o sea, esto también impacta la atención y la posibilidad de externar, porque en realidad se discute mucho el tema de la internación y se va a defender porque eso hace al hospital, pero la internación es el último recurso. Claro. El Hospital Bonaparte tiene el prestigio y el funcionamiento de excelencia de su equipo de atención, capaz de atender ambulatorio a 25.000 pacientes al año. Eso para una familia y para un paciente en recuperación es la vida misma, digamos, poder insertarse en la sociedad. Entonces es muy, muy profundo lo que se está atacando. Gracias, Bárbara. Un beso grande. Y bueno, estaremos siguiendo cómo se da la situación mañana, también con la manifestación y la continuidad del paro. Un beso. Bueno, abrazo grande. Gracias por Abrazo. la difusión. Bárbara Acevedo, enfermera del Hospital